Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar el verbo to get. El verbo to get es un verbo polifacético, es decir, lo podemos encontrar con muchas definiciones en el diccionario y, pero en este caso, para tratar de simplificar un poquito nuestra clase, nos vamos a enfocar solamente en 4 grandes definiciones o grandes usos del verbo get. Por aquí estamos viendo estas 4 formas. La primera es cuando el verbo get se traduce como el verbo to arrive, que sabemos que en español se traduce como llegar. La segunda forma es de usar get, es equivalente al verbo to buy o to have, que sabemos significa comprar o tener. Y el siguiente uso que tenemos por aquí es un uso idiomático, es decir, se utiliza como si fuera una expresión. Y aquí vamos a ver una listita corta de varias expresiones utilizando el verbo get. Recordemos también que un uso idiomático, una expresión, no se traduce literalmente, sino que hay que interpretarlo. Hay que interpretarlo en el otro idioma para que tenga sentido. Y finalmente vamos a utilizar el verbo get agregándole un adjetivo. Y enseguida vamos a explicar cada uno de estas 4 formas que tenemos de ver el verbo get. Como ya dijimos, existen muchas más formas, pero por ahora, por cuestión de hacerlo un poco más simple y sencillo, vamos a enfocarnos en estas 4. La primera es el verbo to arrive, que ya dijimos en español se traduce como el verbo llegar. Entonces, siempre que tú quieras usar esta forma o decir esta palabra llegar, por ejemplo, I arrived to San Antonio in 2012, ahí reemplazamos el verbo. Obviamente el verbo puede ser conjugado en el tiempo que sea necesario. Si lo estoy diciendo en pasado, entonces yo voy a decir, I got to San Antonio in 2012. Llegué a San Antonio en el 2012. Las dos formas son correctas, pero como ya dijimos, el verbo get se puede usar en reemplazo del verbo arrive. La siguiente forma, to buy o to have, ya sabemos en español, se traduce como comprar o tener algo. Es decir, en este caso, cualquier cosa que tengamos, ya sea porque lo compramos, ya sea porque lo conseguimos prestado, porque no lo encontramos por casualidad, porque alguien nos lo regaló, pero lo tenemos en nuestra mano, está en nuestro poder, entonces ahí podemos utilizar el verbo get. Por ejemplo, lo puedo decir con el verbo comprar, I bought this TV on Black Friday. O lo puedo decir con el verbo get, I got this TV on Black Friday. Entonces los dos tienen el mismo significado, pero aquí estamos viendo que el verbo get puede reemplazar el verbo comprar o tener. Antes de ir al siguiente también vamos a comentar que no solamente comprar, sino tener. En cualquier situación donde usemos el verbo tener, ahí podemos poner el verbo get. Por ejemplo, si decimos, she has a question, ella tiene una pregunta, entonces el verbo, reemplazamos el verbo get o to get por esta forma. She got a question. Ahora, fíjense aquí que esto es algo informal, pero lo vamos a escuchar con mucha frecuencia a pesar de que cuando ponemos el verbo have, lo vamos a colocar en tiempo presente, como lo vemos aquí, she has a question. Cuando usamos esta forma en expresión, es bien común que lo pongamos en tiempo pasado. Si ponemos atención, se van a dar cuenta, aunque se esté refiriendo al tiempo presente. She got a question. Entonces aquí lo vemos en tiempo pasado, como una manera informal de utilizar. Veamos ahora sí la siguiente forma de traducirlo o de usarlo. Entonces aquí nos referimos a las muchas expresiones idiomáticas que podemos tener con este verbo. Entonces, por ejemplo, tenemos he always gets off at the same corner. Sabemos que get off significa descender de un vehículo, por ejemplo, un autobús. Otro ejemplo, Mary expects to get back next month. Aquí get se está combinando con back y nos da otro verbo que en este caso significa regresar. Mary regresa el próximo mes. Y así tenemos una lista de varias expresiones idiomáticas que consisten del verbo get más una preposición o a veces es una frase preposicional. Por ejemplo, get up, que se refiere a levantarse. Get on significa abordar. Por ejemplo, en este caso, un autobús o un medio de transporte público. Get in significa entrar. Puede ser en una habitación, puede ser en un automóvil, un vehículo privado. Get over significa superar. Get off significa bajarse.
como lo veíamos en el ejemplo que leímos anteriormente. Get back, regresar, etcétera. Entonces, estas son algunas de los usos idiomáticos donde vemos el verbo get más una palabra o frase, que en la mayoría de los casos es una preposición. Veamos más ejemplos de estas expresiones. Por ejemplo, get along. Aquí también tenemos el verbo get y significa llevarse bien. Veamos un ejemplo. My sister and I don't really get along. Mi hermana y yo realmente no nos llevamos bien. Que no es cierto, ¿verdad? Yo me llevo muy bien con mi hermana, pero es un ejemplo. Otro caso es get away with, salirse con la suya. Por ejemplo, did you really think you were going to get away with lying to me? Entonces aquí es get away, salirse con la suya, significa, ¿realmente pensaste que tú te saldrías con la tuya mintiéndome? Otro ejemplo con el expresión y el verbo get out. Esa es una expresión que a veces se usa un poquito ruda, ¿verdad? En una situación mala, largarse. Entonces, hay que también ser cuidadoso, ¿verdad? Y saber a quién se la vamos a decir. Get out of here, por ejemplo. Get out of here. Cuando alguien ya está enojado y que la persona lo estuvo fastidiando, ¿verdad? Te va a decir esa frase. Get out of here. Get rid of, otra expresión más donde tenemos get, que significa deshacerse de alguien o algo. Puede ser cosas, también pueden ser personas en el sentido de que cortas la relación con esa persona. Usualmente son, por ejemplo, las parejas, novio, novia, ¿verdad? O incluso hasta esposos o esposas que ya no quieren seguir con la relación, ¿verdad? They get rid of their in love. Next, la siguiente, bueno, este es el ejemplo. They had to get rid of their couch because it was too old. Ellos se tuvieron que deshacerse de su sillón porque era demasiado viejo. Y hay una lista extensa, pero aquí nada más quise tomar en cuenta las que tenemos aquí, que son algunas de las más utilizadas, donde vemos el verbo get más una preposición o alguna frase preposicional. Nos movemos al último ejemplo o al último caso que vamos a utilizar de los 4 que mencionamos y es get más un adjetivo. Entonces, vamos a ver el verbo get y enseguida le vamos a agregar cualquier tipo de adjetivo. Esto nos indica que usualmente nos encontramos a veces verbos que no existen a lo mejor en inglés o que existen pero no son muy comúnmente usados. Entonces, una manera fácil de convertir un adjetivo en un verbo es agregarle el verbo get. Por ahí ya anteriormente hemos visto lo que son adjetivos, verbos, etcétera. Por aquí voy a dejar un link para que puedan consultar si alguien está interesado en consultar lo que, o ver la lección donde vemos qué son adjetivos, qué son verbos, etcétera. Entonces, en este uso, get más un adjetivo, lo que hacemos es poner ese adjetivo como verbo. Por ejemplo, it's lunchtime, I'm getting hungry. Podemos traducirlo como es la hora del almuerzo, me está dando hambre. También este get más un adjetivo es muy comúnmente usado para indicar que apenas estamos entrando en una situación. Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de leer, estoy empezando a estar hambriento, no estoy totalmente ya en esa situación, estoy en el inicio de la situación. Y en esos casos lo vemos muy frecuentemente con el presente continuo, como vemos por ahí, I am getting hungry, me estoy poniendo hambriento, todavía no estoy totalmente hambriento. Entonces es muy común usarlo de esa manera en el presente continuo. Otro ejemplo, he got drunk at his sister's wedding. Entonces aquí, por ejemplo, si no tenemos a la mano el verbo emborracharse, podemos utilizar el verbo get más borracho o emborrachado, ¿verdad? Entonces, emborracharse, get drunk. Vamos a ver varios como estos casos. Por ejemplo, get más el adjetivo ready. Get ready significa alistarse. Get hungry, ponerse hambriento. Get old, envejecer. Get well, mejorar, especialmente alguien que ha estado en una situación de problema o en una situación de enfermedad. Entonces, get well, mejorar. Get drunk, emborracharse, etc. Entonces, aquí es verbo get más un adjetivo. También me gustaría agregar que en este ejemplo de get más un adjetivo, con frecuencia vamos a ver que se traduce como volverse o ponerse, como vemos en el ejemplo. I am getting hungry, me estoy poniendo hambriento o me estoy volviendo hambriento.
Get old, me estoy poniendo viejo. I'm getting old. En ese caso, pues cuando el proceso está sucediendo, está entrando, utilizamos el presente continuo. Y finalmente les voy a explicar un bonus, una listita extra donde oímos con mucha frecuencia este got it, got it. Escuchamos por ahí, I got it. Y puede significar varias cosas. Puede significar, ya lo entendí. Oh, I got it. Lo conseguí. Imagínate que alguien sabía que tú estabas buscando por ahí a lo mejor un libro que te había sido difícil encontrarlo y finalmente, oh, I got it. Ya lo conseguí. O también puedes decir, lo compré. I got it in last Black Friday. Lo compré en el último Black Friday. También a veces cuando alguien te lanza algo y tú lo atrapas, ¿verdad? Lo atrapé. Got it. O a veces cuando recibes algo como un correo electrónico. I got it. Le dices a tu jefe, ¿verdad? I got it. Ya lo tengo aquí, ya lo recibí. O simplemente cualquier cosa que ya la tienes en tus manos, ahí puedes utilizar ese I got it. Ojo, aunque a veces la expresión está en español, en tiempo presente, en inglés vamos a ver que el verbo se dice en pasado. Eso es bastante común. Observen el verbo get, el presente es get, pero en esta expresión lo vamos a ver como el verbo got.